Los cambios son profundos, son importantes, por eso, para tratar de comprender más qué implica esta situación, invitamos esta noche aquí en Noticias a las 20:30 a un analista internacional que es especialista en la lectura de lo que ocurre con los conflictos en Medio Oriente. Por eso saludo ya a Alberto Rusco-Lequier. Hola Alberto, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, porque queremos tener una primera lectura a partir de lo que ha sido la caída del régimen, pero para poder identificar y sobre todo tratar de tener en perspectiva una lectura política del grupo que viene. Es un grupo religioso, pero no sabemos hasta dónde la cuestión tendrá que ver con que sea la cuestión de la fe la que maneje los temas políticos o si puede haber una posición más ayornada a lo que va a ser el ejercicio de la política en la región. Bueno, la verdad que tu pregunta es una pregunta muy acertada. Habida cuenta de que yo siempre digo que cuando analizamos todo lo que sucede en Medio Oriente, tenemos que dejar un prejuicio que generalmente los periodistas de Occidente incurren. La verdad es que Medio Oriente hay que entenderlo con la mentalidad siguiente. Medio Oriente es un barrio donde existe gente brava, donde los cánones tradicionales para enfocar una decisión no pasa necesariamente por la lógica con la cual Occidente mira y enfoca estos problemas. Respecto de Bashar al-Assad, simplemente te quiero comentar un segundito nada más. Que Bashar se va eyectado del gobierno habiendo provocado 500.000 muertes, habiendo provocado un desplazamiento de sirios hacia el exterior de 5 millones de personas, sin contar con 7 millones de sirios más que tuvieron que trasladarse de una zona de Siria a otra. Lo concreto es que hasta ahora, cuando analizamos Medio Oriente, el factor religioso es un factor absoluto y totalmente imposible de soslayar. Veamos un poquitito Al-Jolami, ¿quién es este personaje? Que en realidad es un personaje que dirige uno del grupo más combativo, pero en realidad no es el único grupo que actuó en el derrocamiento de al-Assad. Este señor Al-Jolami tiene un pedido de captura por Estados Unidos cuya cabeza vale $10 millones. Es un señor que en su momento manejaba el frente Al-Nusra, que era un asociado con Al-Qaeda. Tuvo una intervención también en lo que se denominaba el ISIS, Estado Islámico. Esto preanuncia de que este hombre es un islamista, que no hay que confundir con islámico. En política internacional decimos islamista aquellas personas que tratan de imponer en un gobierno de un país en la ley religiosa que es la Sharia, ¿correcto? En consecuencia, veamos, por ejemplo, que por un lado dijo que él quiere tener un gobierno un poco de comprensión y otorgar ciertas libertades, pero simultáneamente declara de que quiere liberar Jerusalén. Fíjate vos qué contradicción que existe, porque la pregunta sería, ¿qué significa liberar Jerusalén? ¿De quién la va a liberar? ¿De los judíos? ¿De Israel? En realidad sabemos que Jerusalén es la capital de Israel. En consecuencia, fíjate este acualarre que existe dentro de esta coalición, por así decirlo, que tenemos islamistas sunitas, gente que en su momento participó activamente con Al-Qaeda, con el Estado Islámico. Recordemos lo que es el Estado Islámico, lo que significó una locura de muerte y de asesinatos totales. Pero también existen otras minorías, por ejemplo, que son los drusos, que también no estaban de acuerdo con el régimen de al-Assad. Y también están los kurdos, que cuando hablamos de los kurdos estamos hablando de un pueblo que tiene más de 40 millones de personas que están distribuidas en varios países, entre ellos Siria, entre ellos Turquía, entre ellos Irán e Irak. ¿Por qué comento esto? Porque fíjate vos, ¿cuáles eran las patas fundamentales que apoyaban este régimen de al-Assad, que en realidad era un Estado fallido ya desde el año 2011, cuando estalló, como bien lo comentaron ustedes, la primavera árabe? Estaba sostenido por Rusia, por un lado, por motivos básicos. Uno, en principio, porque Rusia, también hay que decirlo, que tiene una base aérea en Latakia y tiene una base naval en Tartus, que le permite la salida al Mediterráneo. En segunda instancia, también Rusia veía a Siria como una inserción fuerte, una base muy importante para tener una presencia dentro del Medio Oriente. Respecto también, en otro país que apoyaba el régimen sirio era Irán, el régimen de los ayatolás, que en realidad es un régimen es una locura totalmente extremista, islamista total, que ve en Occidente el mal total del mundo, por supuesto personificado en el gran Satán, Estados Unidos,
y también en Israel. En consecuencia, ¿pero qué es lo que sucedió? Israel, cuando provoca este descabezamiento, ¿te acordás ese famoso ataque de los Pipers? Sí. Sí. Provocó que con este ataque descabezó las comunicaciones entre los medios intermedios que tenía, los mandos intermedios que tenían Hezbollah, más toda la ofensiva militar que estuvo haciendo Israel en el Líbano. En consecuencia, Hezbollah se vio totalmente superado y además el ataque que sufrió Irán en su momento, con el ataque que prácticamente lo dejó indefenso desde el punto de vista de que lo dejó sin defensa antiaérea a Irán. Y esto también hay que decirlo. Entonces, por un lado, Rusia está enfrascado ya prácticamente, en febrero van a ser 3 años de la guerra de Ucrania, ¿correcto? Entonces no podía seguir comprometiendo mayor compromiso militar para defender a un régimen que prácticamente estaba terminado, bajo el riesgo de seguir debilitando el frente militar que Rusia ya tiene con Ucrania. Dicho sea de paso, quiero comentarte que un informe de la CIA dijo que ya provocó esta guerra en Rusia 600.000 muertos. Cifras que, por supuesto, el público todavía no conoce, porque esto va a verse más adelante. Entonces, Rusia enfrascado en su objetivo fundamental, que es la guerra con Ucrania. Irán, por otra parte, estaba totalmente superado, porque ese tentáculo que tenía Hezbollah en el Líbano había quedado prácticamente bastante dañado. Y esto implicaba que también debilitó la presencia de Hezbollah a través de la Guardia Revolucionaria iraní, que también estaba trabajando Siria. Sí, te escucho. Hay otra cuestión, más allá de todo esto que vos estás describiendo, que es sumamente rico, muy, muy interesante, porque hace además a la cuestión geopolítica estratégica de lo que viene, que vuelve a poner los ojos en algo mucho más humano, si querés, ¿no? Algo que tiene que ver con lo humanístico, con la fe y con las minorías religiosas, que este es otro tema importante para tener en cuenta. Nosotros esta tarde en el canal hablamos con Enrique González, que vive en Alepo, que de hecho es un cura argentino del Instituto del Verbo Encarnado y que lleva 25 años haciendo su labor pastoral en Oriente Medio. Y bueno, consultamos a él sobre la forma en la que ocurrió este episodio y las inquietudes que tienen a partir de lo que viene con esta nueva instalación política. Vamos a compartir esa pequeña entrevista. Bueno, la situación por lo que se ha generado en estos días, en este momento de caos, genera mucha incertidumbre. Es decir, de una crisis política se pasa a otra posible crisis política. Es decir, son distintas las cosas, el panorama que se amplía. Ojalá que sea una coalición. A Dios gracias, por el momento ha habido máximo respeto a las minorías religiosas. Incluso han alentado que en estos tiempos de Navidad la gente ponga adornos navideños en la calle, en las casas, en las plazas. Se han vuelto a tocar las campanas en algunos pueblos cristianos. Total respeto. Por el momento eso nos ha sorprendido también, porque esperamos un cambio distinto, pero no. Bueno, seguramente esperaban un escenario mucho más tenso y no sabemos si esta forma de llegar al poder, donde incluso se había pedido que no dispararan al aire, que no tomaran los edificios públicos, es una suerte de intención de congraciarse frente al cambio que llega, o si la convivencia tendrá que ver con la instalación del nuevo gobierno. Es muy buena tu pregunta y tu duda que yo comparto, porque la verdad es que habida cuenta de los antecedentes que tiene toda esta gente, estamos hablando de gente que integró Al-Qaeda en su momento. Por eso te lo pregunto, claro. Islámico, absolutamente. La verdad es que no está nada exento Siria que entre en su momento, y ojalá me equivoque, en una posible guerra civil. Veamos, por ejemplo, que esta situación no está en absoluto descabellada. En este momento, mientras vos y yo estamos hablando, te quiero comentar que las fuerzas de defensa de Israel están bombardeando activa y totalmente para destruir los arsenales de armamentos, entre ellos también armas químicas, que el régimen de Bashar al-Assad estaba teniendo, porque temen que eventualmente estos armamentos en poder de estos grupos que tomaron el poder ahora en Siria puedan llegar a fortalecerlos militarmente y eventualmente provocar una inestabilidad todavía mayor. El tema de los, por ejemplo, de los kurdos, por ejemplo, es un tema que viene repiqueteando. Te quiero comentar, la gente, por ejemplo, en general
tiene poco conocimiento de los kurdos, pero estamos hablando de un pueblo que en el año 1920 concretamente se les prometió el famoso Kurdistán. Se les prometió el Kurdistán para que ellos tengan un territorio, constituyan un país. Había terminado la Primera Guerra Mundial, y este acuerdo que le habían prometido en el año 1920 en un tratado que se denomina el Tratado de Sèvres, le prometieron eso. El tratado no fue ratificado y en 1923 en Lausana directamente se fueron para atrás las potencias ganadoras y dijeron, porque la verdad que la República Turca que estaban haciendo le dijo, no, nosotros no le vamos a dar territorio, Turquía no va a ceder territorio. Alberto, te comento esto. Alberto, en las últimas horas y seguramente en las siguientes vamos a conocer muchísimos datos de prisiones secretas, torturas, fosas comunes que no conocíamos sobre el régimen de Al-Assad. Aquí en la Argentina durante mucho tiempo en la investigación del atentado a la AMIA se habló de la famosa pista siria como una línea de investigación. Le quería preguntar si es posible que Argentina de alguna manera acceda a información que corrobore o desestime esa pista siria a partir de la caída del régimen. Mira, la verdad es que el tema de la caída del régimen de Assad no creo que nos va a aportar absolutamente ninguna información adicional al tema jurídico de la pista siria. En su momento, ¿te acordás cuando estaba el expresidente Menem? Se había analizado la pista siria con Canor y Edul, que estaba ahí en la calle Constitución del barrio, creo que de Boedo, pero finalmente esta pista siria se desechó. Finalmente la justicia argentina, luego de una gran investigación, imputó a Irán y a los, incluso con nombre y apellido, que estuvieron implicados, no solamente Moshen Rabbani, que era el agregado cultural en aquel momento de la Embajada de Irán en la República Argentina, y la verdad que se está esperando que en su momento, desgraciadamente, el Congreso no se pudo reunir para aprobar lo que se denominaba el juicio en ausencia. Pero la verdad es que hasta ahora no creo que personalmente que la caída del régimen de Assad llegue a aclarar un poco más en la pista siria, porque la justicia argentina está trabajando directamente por el involucramiento de Irán con todos sus operativos, e incluso se reveló que hace un par de meses, creo que menos de 2 meses, quién era el operativo de Hezbollah en América Latina que fue totalmente colonizada a través de Venezuela, y Venezuela actuó, por ejemplo, en el caso de Irán, como una cabeza de playa de Irán dentro de América Latina. Pero concretamente no creo personalmente, no creo que aporte nada nuevo en la investigación de la AMIA la caída del régimen de Bashar al-Assad. Muy bien, como bien Alberto, dijeron ustedes. Sí. Sí. No, termina tu idea porque te quería agradecer esta participación que tuviste junto a nosotros, pero estabas cerrando un concepto. No, el concepto es que termina una época de la dinastía de al-Assad, que su padre también era un carnicero, un asesino total de marca mayor, y terminaron 53 años de dictadura. La verdad que Siria cayó, era un régimen que cayó por 2 motivos, hubo de este otro ángulo. Cuando la primavera árabe hubiera significado la caída de Bashar al-Assad, lo vino a salvar Rusia. Y también es cierto que cuando Hezbollah, el 8 de octubre del 2023, un día después de ese atentado terrorista del Hamas en la Franja de Gaza, provocó esta matanza, movió un montón de fichas en el tablero de Medio Oriente, y yo siempre digo, en política internacional hay que entenderlo como un gran juego de ajedrez. Vos movés una ficha e inevitablemente se va a mover el tablero. Y un pequeño gran detalle es que el 20 de enero del 2025 asume la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, y esto también provoca un movimiento dentro del tablero de Medio Oriente absolutamente diferente al enfoque que tiene la administración saliente del Partido Demócrata de Alberto, Joe Biden. Nada más tengo que dejarte, pero mira, muy brevemente te pido esto. Si cayó este gobierno en Siria después de tanto tiempo, se terminaron los invencibles, ¿algunos otros regímenes políticos pueden esperar también la caída de sus líderes? ¿Puede repetirse este modelo, por ejemplo, Venezuela, entre tantos? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Nosotros los seres humanos tenemos una visión en la historia. Fíjate, ha caído el Imperio Romano, cayó el Imperio Persa, cayeron los asirios, cayeron los babilonios. La verdad es que es una cuestión de tiempo nada más, es una cuestión de tiempo. La historia siempre, lo único que
existe en el mundo y en la historia es el cambio, nada más que eso. Muy bien, Alberto Ruscolequier es especialista en el análisis del conflicto en Medio Oriente y a partir de este cambio tan profundo que se abre en Siria, siguen siendo muchos los interrogantes. Te agradezco que nos ayudes a pensar y a mirar esta situación tan delicada que se vive en ese punto del planeta. Gracias y buenas noches. No, gracias a ustedes por el contacto y a su disposición en cualquier momento.